Ahí está, dice preparando en Facebook. Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que estén mirando este video. Damos la bienvenida a un excelente amigo y lo digo así porque cuando se comparten las ideas uno se hace amigo de las personas. Y es el caso de Axel Juárez Rivero, a quien tenemos la oportunidad de señalar que él es sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que comparte el hecho de conocer la obra de Gustavo Bueno y por lo mismo participa en la Fundación Anónima y, digámoslo así, está vinculado a la Escuela de Filosofía de Oviedo. Damos la bienvenida también a Jehu Rivera y a Fernando Cáceres, que nos va a ayudar a conversar con Axel. Fernando, por favor, parte con la bienvenida para Axel, para que él nos ilustre con esta presentación. Bienvenido, Axel. Bienvenido. Fernando. Un gusto, Axel. Bienvenido. Mira, para entrar en tierra derecha, digamos, la primera pregunta en didáctico, en forma práctico, ¿cuál es el quid? ¿Qué es lo que Gustavo Bueno trató de explicar? ¿Qué es lo que trató de definir para la gente común y corriente? Esta distinción entre la derecha, ¿qué es lo que define a la derecha y qué es lo que define a la izquierda? Y la pregunta es central y es fundamental. Se me ocurre, para decirlo de la manera más sencilla posible, acotar lo siguiente. Mucho tiene que ver en cómo entendamos nosotros el papel de las definiciones, ¿no? Sí, de los conceptos. Las definiciones son muy importantes porque cuando se está definiendo algo, se está diciendo cuál es la esencia, qué es en el sentido, digamos, de la realidad, ¿no? ¿Qué es eso de lo que se está hablando? Y en ese sentido, yo creo que aquí hay ya una gran diferencia, parto de aquí y voy a lo concreto. Hay una gran diferencia entre cómo ve el profesor Gustavo Bueno y cómo aborda el tema de la izquierda y la derecha, y por ejemplo se me ocurre cómo lo hace Norberto Bobbio, ¿no? En su libro tan famoso de Derecha e Izquierda. O sea, la clave está aquí. La mayor parte de las definiciones, por ejemplo la de Bobbio, digamos que tienen una forma de definirlo muy fijista, es decir, de aquellas definiciones, digamos, que era de género próximo y diferencia específica, es decir, aquello de, para que suene lo más sencillo posible, que decía Aristóteles, ¿no? ¿Qué es el hombre? Ah, bueno, un animal, ese es su género próximo, y su diferencia específica es, bueno, que es un animal racional. ¿A qué me refiero? Que se asume como si izquierda y derecha deben de tener unas características, unos rasgos permanentes que siempre han de mantenerse a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia. Y la diferencia que establece así el primer matiz que dice el profesor, bueno, aquí hay que detenerse es no, como hay distintas formas de definirlo, distintos formatos de definición, y siendo la izquierda y la derecha cuestiones históricas que van cambiando, que van evolucionando, lo primero que dice el profesor Bueno es, hay que entenderlo desde un punto de vista histórico, evolutivo. Entonces, la definición que tenemos que abordar es desde un punto de vista histórico y evolutivo. ¿Se trabó un poquito? Sí, se me ve, ¿verdad? Perdón. Es decir, y para resumir las cuentas, ¿esto en qué se traduce? ¿Esto en qué se traduce? Bueno, en que no hay una sola izquierda, sino diferentes izquierdas. Esa es la clave. No hay una izquierda única, cuando dice la izquierda, ¿no? Entonces asume que la izquierda ahora debe de ser progresista y es el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que hay distintas izquierdas que evolucionan históricamente. Ese es el primer aspecto. Y para cerrar la primera pregunta. O sea, no hay una fijación esencialista a lo largo de la historia, sino que se van modificando, se van moviendo de acuerdo al territorio y al tiempo. Esa es la clave, lo que acaba de decir nuestro amigo René. Es decir, no tiene ese esencialismo de decir, esa es una tabla de características que debe de mantener a lo largo de toda su historia, sino que van cambiando y hay diferentes. Y aquí yo cierro para la primera pregunta. En esta perspectiva de analizar y de decir que es un tema histórico, evolutivo, que va cambiando, asumimos que hay distintas generaciones de la izquierda. Por eso el profesor Bueno habla de generaciones o géneros de la izquierda. Generaciones que surgen a partir de un género, de un primer género de la izquierda, que es en la Revolución Francesa. Ese es el primer género.
Y a partir de allí van a evolucionar las siguientes y se van a formar las siguientes, a veces contrapuestas y peleadas con ellas, ¿no? Es decir, es la izquierda jacobina, la izquierda radical francesa, luego la izquierda liberal, que se va a convertir en derecha liberal, la izquierda anarquista, Lo que era izquierda ahora es derecha para algunos por la misma Revolución Francesa. Por ejemplo, ¿no? Y la evolución que tuvo el liberalismo, luego la izquierda socialista o socialdemócrata del siglo XIX, ¿no? La izquierda luego marxista-leninista, que es la izquierda comunista, y en estos días, pues la izquierda que el profesor Bueno calificó como la izquierda asiática, que fue la evolución del maoísmo y llega a lo que hoy es China popular, ¿no? Digamos que esa es la cuestión central, ¿no? Y la izquierda, perdón, del grupo allá en España de Unidas Podemos, ¿qué se podrá calificar? Es que ese sería otra generación. Eso, miren, ahí entramos en la primera, digamos, lo dije ahora en términos generales, y podemos ir entrando paso a paso. Asumiendo en principio que no hay una izquierda, por eso el libro, que lo tengo aquí a la mano, se llama El mito de la izquierda, ¿no? El mito de la izquierda. ¿Cuál es el mito? Asumir que hay una única izquierda, que es única, que solo hay una izquierda, y cuando alguien dice, yo soy de izquierda, ¿no? Asume como si estuviera diciendo algo, pero no está diciendo nada, porque enseguida tiene que esclarecer y definir de qué tipo de izquierda. Ahora, asumido esto, el profesor Bueno hace una clasificación fundamental en dos grandes clases de izquierda. Las izquierdas, fíjense, eso es muy interesante, las izquierdas que el profesor llama izquierdas definidas, y las izquierdas que el profesor Bueno denomina izquierdas indefinidas. Esta es la clave. Izquierdas definidas, izquierdas indefinidas. Pero Axel, para que nos entendamos bien, todas estas izquierdas que tú antes señalaste, ¿cierto? Que lo explicaste muy bien y en forma muy precisa y categórica, serían las izquierdas definidas. Exactamente. O sea, aquellas izquierdas con las cuales el interlocutor se puede entender, porque sabe quiénes son. Exactamente. Tiene una definición de concepto, tiene una doctrina. La jacobina, ¿cierto? La izquierda, repitámoslo para que nos entendamos bien. La izquierda jacobina, ¿cierto? La izquierda liberal, la izquierda socialdemócrata, ¿sí? La izquierda comunista, eso es. Y la izquierda asiática. Eso es. Esas 5 serían las izquierdas definidas de acuerdo a la taxonomía de Bueno. Exactamente, sí, exactamente. Y la pregunta es, ¿definidas en torno a qué? En torno al criterio político por excelencia, que es el Estado, ¿no? En torno al Estado. Ahí está. Esa es la clave. Disculpa que te voy a interrumpiendo, Axel. No, pero esa es la clave, y por eso me interesaba invitarlos a ustedes, a ti, Axel, y a los demás de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que esta clasificación no es arbitraria, sino que utiliza elementos técnicos. Vale decir lo que tú acabas de señalar, que es la presencia, ¿cierto?, de esta entidad jurídica denominada Estado, que es la persona jurídica por excelencia. Exactamente. Ese es el criterio fundamental. Es decir, definidas e indefinidas en torno al Estado. Es decir, en sus planes, proyectos y programas están en torno al Estado. Y a partir de ahí hay unas izquierdas definidas y unas izquierdas indefinidas. Las izquierdas definidas, para redundar en lo de Podemos ahora, pero para cerrar esta parte, las izquierdas definidas son precisamente estas 6 generaciones de izquierda que surgen con la Revolución Francesa y que implica el surgimiento de la nación política, ¿no? Ese es el gran aporte a la Revolución Francesa, que no lo tiene la Revolución Norteamericana, por ejemplo. Es la idea de la nación política, de los ciudadanos, ¿no? De la atomización de esos estados, de los 3 estados, quiero decir, al interior de la nobleza, del clero, ¿no? En la idea del ciudadano, ¿no? A partir de ahí es donde se dan estas otras generaciones de izquierda. Y las izquierdas indefinidas, que tiene que ver con lo que comentaba ahora Fernando, de Podemos. Las izquierdas indefinidas, su principal característica es porque su programa no tiene que ver en torno al Estado, ¿no? Se define a través de otro tipo de realidad. Y de aquí sale un concepto muy importante que el profesor Bueno denomina izquierdas fundamentalistas. Fundamentalistas. ¿Por qué fundamentalistas? Porque quieren expandir, generalizar, usar el término de izquierda y derecha, que son esencialmente ideas políticas, y transbordarlos, exportarlos a otro conjunto de realidades extrapolíticas, es decir, no políticas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de
en concreto, en el tema de las relaciones entre, por ejemplo, la naturaleza o ciertas realidades naturales, son ecologistas, por ejemplo, ¿no? Ahora son profundamente feministas o son profundamente anticlericales porque son agnósticos. O más simple, Axel, en la sala de clase, la diferencia que hay entre profesor-alumno, yo descubro ahí una relación asimétrica de poder, entonces ahí también intervengo políticamente, o lo personal es político, como dijera Simón de Beauvoir. Todo eso de la microfísica del poder, todo eso de Foucault que destruye la idea del Estado y que destruye la teoría política, está presente. Entonces, digamos que Podemos, en suma, se inscribe dentro de estas izquierdas fundamentalistas, pero que además, en el caso de España, para cerrar, atentan contra lo que para nosotros es un principio superior, que es la unidad de la nación y la unidad de la patria. Es decir, están al servicio de las fuerzas que quieren desmembrar a la nación española, ¿no? Encima. Yo diría eso, estimado Fernando y René. Bueno. Una pregunta. Claro que estamos viviendo en Chile también. Claro que sí. Lo que pasa es que esta idea fundamentalista, lo que me pregunto yo, si es posible separarla de la política en sí, porque se supone que para poder llegar a un consenso en la dialéctica se necesita el diálogo. Entonces, y la política es eso. Entonces, la pregunta que tengo, ¿es posible separar completamente estas ideas del concepto de política? Ya, mira, eso es interesante, porque nos lleva a definir qué es la política y qué es la política en el fondo, ¿no? Yo creo que hay que partir del hecho de que no todo lo que está en las sociedades históricas, en las sociedades humanas, ¿no? No todo es político. Hay temas familiares, hay temas éticos, hay temas morales que no son estrictamente políticos, ¿no? Y si queremos dar un contenido político, formalmente político y estrictamente político a la izquierda, a las ideas de izquierda y de derecha, tiene que usarse criterios políticos, que en este caso es el Estado, ¿no? Aunque evidentemente en torno a los problemas que van surgiendo en las sociedades, hay cuestiones que no son necesariamente políticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de prohibir o no los toros, pues no es una cuestión estrictamente política, que podría ser moral, ¿no? O cuestiones éticas, como la cuestión del aborto. Es decir, alguien que está a favor del aborto, en principio no lo hace ni de izquierda ni de derecha. Y los piropos callejeros. Exactamente. Mauricio Macri, ¿no? O sea, Mauricio Macri propuso en Argentina la aprobación del aborto. Y también Alberto Fernández. Pues es decir, son criterios que no sirven para definir lo que es la izquierda y lo que es la derecha, ¿no? Porque son criterios extrapolíticos. Aunque desde luego hay que discutir sobre esas cosas. Sí, sí. O sea, a favor y en contra del aborto, tú vas a encontrar tanto a la derecha del espectro político como a la izquierda del espectro político. Y como están difuminados en todas aquellas áreas, no nos sirve para definir específicamente. Eso es. Porque no está involucrado el factor del Estado. Y eso es lo que te quería preguntar, Axel. Estas izquierdas indefinidas, fundamentalistas, divagantes, ¿cuál es la posición que se enfrentan con respecto al Estado? Porque, por ejemplo, acá en Chile está el movimiento, ¿cierto?, de las tesis, en donde cantan el Estado opresor es un macho violador. Entonces, ¿cómo es posible que se pidan derechos y al mismo tiempo la abolición del Estado, que es el que crea los derechos? Por lo menos así lo entiendo yo. Sí, totalmente. O sea, eso está más cercano a la anarquía que cualquier cosa, ¿no? En particular, incluso el anarquismo en el sentido estricto se define a través del Estado. ¿En qué sentido? En que lo niega, ¿no? Es decir, el proyecto clásico, pensemos en Bakunin, en Malatesta, en los pensadores del anarquismo, el anarcosindicalismo español, por ejemplo, ¿no? Durruti, todo aquello. Bueno, por ejemplo, en la Argentina, en La Pampa, tuvo su papel los anarquistas, ¿no? Digamos que incluso ellos mismos se definen en torno al Estado, en que hay que negar al Estado, en que hay que acabar el Estado. Se están definiendo también por el Estado, ¿no? En su negación. Ahora, lo que dice René es muy interesante. Hoy en día, lo que ha pasado es que con la caída de la Unión Soviética, todas las izquierdas, prácticamente todas quedaron, yo diría casi que barrenadas, quedaron prácticamente barridas, y todas evolucionaron hacia la izquierda fundamentalista, justo en esto, ¿no? Hacia la izquierda fundamentalista, que por ejemplo en Chile se ve ahora muy claro con todas las protestas que hubo y todo esto que hubo, ¿no?
Entonces, claro, son fuerzas políticas que no tienen en el fondo un proyecto de Estado, que no tienen, por ejemplo, una política económica que haya que aplicar o unas coordenadas en el marco de las relaciones internacionales que debe tener Chile con su entorno, con Estados Unidos, con Hispanoamérica, con China, ¿no? Es decir, son fuerzas... Mira, a propósito de lo que estás diciendo, Axel, Sí, disculpa René, que te adelante. interrumpa. ¿Cómo podría entonces sostenerse esa izquierda que hasta hace pocos años odiaba y despreciaba a Disney, y resulta que hoy día Disney hace películas y dibujos animados a favor de ellos? Entonces, ¿en qué quedamos? O están con Disney o no estaban con Disney, o ahora están a favor de Disney. ¿Cómo podríamos explicar geopolíticamente esto que, no sé, porque la Coca-Cola promueva parte de esta, llamémosla, agenda ¿Sí? de la izquierda indefinida? Sí, totalmente. Yo creo que quiero hacer aquí un matiz. Nosotros, en lo particular, yo a través de la teoría de don Gustavo Bueno, sobre la izquierda y la derecha, nos hemos atrevido nosotros a plantear que hubo en Hispanoamérica una variante de la izquierda, ¿no? Sobre todo del cuarto género, una variante de tipo nacionalista hispanoamericano. Podríamos llamarlo una izquierda nacionalista hispanoamericana. ¿A qué me refiero? Que hubo en Hispanoamérica el surgimiento de unas fuerzas de corte nacionalista que no eran patrióticas, que no eran ni marxistas, ni tampoco socialistas en el sentido que se entiende de abolir la propiedad privada. ¿A quién me refiero? Por ejemplo, en México, toda la tradición de la Revolución Mexicana, del general Lázaro Cárdenas, o incluso aquí del PRI nacionalista, que va del año 29 hasta el año 82, o en Argentina, el peronismo, de Perón, de Perón, estoy hablando de general Perón, o en Guatemala, de Jacobo Arbenz, incluso en el Perú, de Velasco Alvarado, en Brasil, Getulio Vargas, en Panamá, Omar Torrijos, y en Bolivia, ni más ni menos que el doctor Víctor Paz Estensoro, con la Revolución Nacionalista del 52. Eso es interesante. Yo quiero matizar eso. En Hispanoamérica encontramos, me atrevo yo a mantener esa tesis, a partir de la teoría de don Gustavo, una variante dentro del género cuarto de la izquierda, que se aleja del marxismo, leninismo y claro, del maoísmo. Es decir, eso es una izquierda de corte nacionalista, de corte patriótico, que tiende a equilibrar... Estatista además, que en Chile lo podríamos ubicar en los gobiernos radicales, por ejemplo, González Videla. O Ibáñez, por ejemplo, ¿no? O Ibáñez también. Sí. Exactamente. Pero Ibáñez era una cosa extraña porque era como corporativista. Como Perón, algo raro como Perón. Nunca hubo ahí una definición más doctrinal, por ejemplo, con Ibáñez. Bueno, a lo que voy para cerrar esto, y para no parecer que me voy de... Esta izquierda nacionalista patriótica es distinta a la izquierda marxista. Es decir, no es lo mismo Perón-Allende, no es la diferencia. Es decir, Allende no entraría dentro de esta clasificación, porque Allende es de la izquierda socialista. Será no marxista-leninista, pero socialista. La tradición del Partido Socialista de Chile, ¿no? En fin, todo eso. Castro desde luego no lo es. Castro es, pero claramente es el marxismo-leninismo soviético, ¿no? O los partidos comunistas. Es decir, esta izquierda que surge en Hispanoamérica, nacionalista, patriótica, todavía, por ejemplo, con Néstor Kirchner, me atrevo yo a suponer, todavía tiene sus líneas de actuación. Aquí en México, todavía López Obrador mantiene ciertas líneas con aquel nacionalismo revolucionario, pero que sin embargo, para cerrar y no salirme de la pregunta de René, quise hacer este matiz, esas izquierdas que tenían un proyecto de Estado, que eran patrióticas, que eran nacionalistas y que tendían a la industrialización, es fundamental, que tendían a la industrialización de nuestros países, esa izquierda se acabó. Y lo que vino a formarse ahora son la preeminencia de estas izquierdas fundamentalistas, que algunas vienen de la degeneración del marxismo, son por marxistas o neomarxistas, y que realmente... de Sao Paulo. Exacto, eso, exactamente, todo, ahí cabe todo, o sea, es la definición, el grupo de Puebla que vino a hacer aquí Alberto Fernández, que no es peronista, ¿no? Es un progresa. Esta izquierda fundamentalista, lo peor que tiene es que es globalista, no es nacionalista, es decir, cuando yo hablo de nacionalismo es la defensa del Estado Nacional, no de las tradiciones, la cultura, no, políticamente, del Estado Nacional. Lo peor de la izquierda en Hispanoamérica en estos días es que prácticamente ninguna defiende el Estado Nacional, ¿no? Y por eso se vuelve a veces podríamos decir que es farandulera, es de Disney,
es de Marvel. O haciendo el servicio a las fuerzas que quisieran acabar con Bueno, nuestros países, ¿no? Axel, tú Sí. lo que estás diciendo en Chile lo estamos viviendo, porque las fuerzas de izquierda, que efectivamente que tú dices que son fundamentalistas, efectivamente tienen un concepto del Estado nacional bastante endeble. ¿Por qué? Porque fomentan, por ejemplo, hay grupos en Chile que son grupos indígenas, Sí, aborígenes, que no abogan por ser parte del Estado, digamos. Ellos abogan por salirse del Estado, porque no hablan de autonomía por autonomía, reconociendo al Estado de Chile, sino que ellos hablan de una autonomía absoluta, tipo Cataluña, tipo el País Vasco, independentismo absoluto, digamos. Entonces, efectivamente lo que tú dices es una contradicción, es una contradicción porque normalmente uno lo que entendió por el nacionalismo, siempre, este es un concepto, efectivamente lo que tú estás diciendo no tiene una dinámica, un objetivo, un fin en sí, digamos, no va para ningún lado, digamos, es indefinido. Definitivamente la palabra es indefinido, ¿sí? Es así. Y por eso sirve la clasificación de Gustavo Bueno, y por eso a mí me interesaba que invitáramos a Axel, porque uno de los que explica mejor la teoría de don Gustavo. Te lo digo de verdad, Axel. Muchas gracias, de verdad. Axel, entrando un poquito también en esa dinámica, porque hemos hablado de las clasificaciones de la izquierda, pero entiendo que Gustavo Buenos también clasificó los mitos de la derecha. ¿Y cómo se clasificarían? ¿Y cómo se clasificarían también qué clases de derecha existirían en estos mitos, en esta clasificación de... Yo simplemente para pasar a la otra parte que es fundamental hablar de las derechas, simplemente subrayar esto, porque he seguido de cerca la cuestión de, general trato de seguir muy a detalle toda la situación política de todos los países de Hispanoamérica, y yo creo que, sí, claro, siempre respetuoso de la política interna de nuestros pueblos, pero creo que justamente Chile padece, en Chile no hubo, salvo por estos gobiernos radicales que decía René, no hubo esta tradición, digamos, más fuerte o más firme de este nacionalismo hispanoamericano. Privó sobre todo esta figura de Allende, ese proyecto, ¿no? Que se derrumbó. Y entonces, claro, lo que ahora... Pero Allende era más nacionalista de los de ahora, porque de hecho no, definitivamente. resaltaba la empanada y el vino tinto, la bandera nacional para todos lados. Él era chileno, se presentaba como chileno y orgulloso del Estado de Chile. Y era un patriota, indudable, es decir, era un patriota, ¿no? Ahí el problema fue, por ejemplo, tal vez el proyecto económico en el contexto internacional de aquellos años, pero al margen de eso, lo que yo quería comentar es esto. La izquierda evolucionó a esta situación fundamentalista, y en Hispanoamérica en general, esta izquierda fundamentalista hoy es feminista, es antinacionalista, es globalista y es indigenista. O sea, eso es muy grave. O sea, lo del pueblo mapuche, o sea, pretenden romper la unidad nacional, o sea, la unidad de la patria y romper la unidad del Estado nacional. Y eso no es aceptable. O sea, eso es pedir la disolución nacional, y eso es inaceptable, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que lo peor que puede hacer la izquierda. Perdón, pero volviendo a lo de la derecha es muy importante, ¿no? El mito de la derecha. Ahora, fíjense, justamente en ese sentido, de buscar un parámetro igual, como en la izquierda, en la derecha, no se puede decir o no se puede definir diciendo que es tradicionalista o es conservadora, se trata de conservar, en fin, estas características que les dan. Por ejemplo, Lenin, pues también tiene algo de conservador. ¿En qué sentido? Claro. En que trata de conservar el Estado revolucionario. Se trata de mantener la institución revolucionaria. De suerte que justo estas definiciones esencialistas, como decía René, fijistas, de dar características o tabular características, no sirve porque son distintas y van evolucionando. Ahora bien, don Gustavo asume el criterio de ¿qué es la derecha? ¿Cómo surge la derecha? La derecha surge propiamente como una reacción a la Revolución Francesa, justamente a la izquierda jacobina, a la izquierda liberal, con la gran Revolución Francesa. Es el antiguo régimen, es la defensa del antiguo régimen. Pero a partir de ahí, la derecha evoluciona, por lo tanto,
hay distintas derechas. La primera, y don Gustavo habla de 3 modulaciones de la derecha. La primera, la derecha primaria. ¿Por qué primaria? Porque justamente es la reacción, es la primitiva, es la primera derecha que reacciona, que trata de defender el antiguo régimen del trono y el altar frente al embate de la izquierda jacobina, de la izquierda de la Revolución Francesa. Posteriormente, el liberalismo evoluciona y se convierte en derecha liberal. Entonces, la derecha es la derecha primaria, la que defiende el trono y el altar, ¿no? Evoluciona a una derecha, luego hay una derecha liberal, y finalmente, y eso es muy interesante, esto puede parecer muy extraño, pero es muy importante. Don Gustavo habla también de una derecha socialista, y eso es muy importante, porque generalmente con el término socialismo, no hay contradicción. El término socialismo en sí se parece que ha sido simplemente ubicado para definir a los partidos, digamos, marxistas o socialdemócratas, o todo lo que tiene que ver con Marx y la socialdemocracia. Pero sin embargo... Una usurpación del término social, digámoslo así. Exactamente, pero en términos filosóficos, en términos incluso ontológicos, socialismo se opone a individualismo o a solipsismo, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, por eso se dice, se llega a hablar de que Platón proponía una especie de ciudad-estado socialista, por ejemplo, ¿no? Y obvio, no es marxista, ¿no? Y naturalmente no es marxista. Es decir, el término socialismo ha sido, don Gustavo usa el término secuestrado para definir simplemente lo que tiene que ver con Marx o los socialdemócratas. Sin embargo, la idea filosófica de socialismo se opone en términos generales a individualismo, ¿no? Y en ese sentido, en España o en Europa se pueden perfilar más hablar de derechas socialistas. Por ejemplo, el general Franco, eso desde la perspectiva del materialismo filosófico, el general Franco o el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, que generalmente se tachan sin más ni más de fascistas, y ahora vamos a eso, realmente no son tal, no son fascistas, responden a una derecha distinta, que es una derecha en donde el papel del Estado es muy importante en la economía y en defensa, por ejemplo, de las clases trabajadoras. O sea, Franco da las vacaciones pagas, Franco construye el sistema de seguridad social, y Franco articula en España el mayor conglomerado empresarial en España. No es de propiedad privada, es de propiedad pública, que es el Instituto Nacional de Industria, que tiene ahí a la empresa de siderurgia, de electricidad y de otros energéticos. ¿Ven qué interesante? Entonces, es una derecha diferente que en algunas partes podría considerarse como la democracia cristiana, pero en general es diferente. Pero, por ejemplo, en el caso de España es muy particular el surgimiento de esta derecha socialista. Ahora, para cerrar, no extenderme, ¿en torno a qué se define la derecha? En torno a qué uno dice esto es de derecha o no es de derecha. En torno a la idea del antiguo régimen. De ahí que el profesor Bueno hable de 2 grandes clases de derecha. Al igual que hablábamos de la izquierda, de izquierdas definidas, izquierdas indefinidas, el profesor Bueno habla, fíjense el término tan interesante, de derechas alineadas y de derechas no alineadas. Imaginemos esa tabla, ¿no? Derechas alineadas y derechas no alineadas. Dirá uno, bueno, la pregunta inmediata es, ¿no alineadas o no alineadas en torno a qué? Al antiguo régimen. Esa es la clave, al antiguo régimen. El antiguo régimen como institución del trono y el altar. La derecha primaria es una derecha alineada, las que acabamos de decir, la derecha primaria, liberal y socialista, son derechas alineadas. ¿En torno a qué? A que mantienen nexos con el antiguo régimen. Por ejemplo, la derecha primaria es la defensa de la unión del trono y el altar. La derecha liberal, ¿por qué? Porque vean ustedes, si hay un rasgo característico es que en el antiguo régimen el Estado no interviene en la economía, en lo que llamamos nosotros la capa basal, ¿no? La teoría del Estado, la capa basal. Y el liberalismo viene a replicar esa situación. Tampoco quiere intervenir en la economía, a la manera del Estado en el antiguo régimen. Y la derecha socialista, por ejemplo en Franco, en José Antonio Primo de Rivera, en otras vertientes que se pueden explorar, ¿cuál es su característica? Se trata de una derecha que el Estado es preeminente en la economía, que piensa en las garantías sociales, en la seguridad social, en los derechos obreros, pero, por ejemplo, en Franco es profundamente católica. Y
y eso lo hace haber una unión con la institución del altar. Y ese es el nexo con el antiguo régimen. Ahí se ve la conexión. Y las derechas no alineadas son aquellas que no tienen ya tanto que ver con el antiguo régimen y serían, por ejemplo, un caso de las derechas no alineadas, sobre todo son el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y otro tipo de derechas dentro de las no alineadas distintas de estas, que son, por ejemplo, las que don Gustavo denomina como, bueno, esas derechas no alineadas como ahora puedan ser el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, etcétera, ¿no? Es decir, que ya no hay esos nexos con el antiguo régimen, sino que se van perfilando en torno a nuevos problemas. Bueno, yo me detengo ahí. Eso sería, digamos, la derecha. Claro, pero por ejemplo en eso, como para dar un matiz histórico, Axel, y aprovechando que tú eres mexicano, el grito de Hidalgo. Eso. El grito de Hidalgo, ¿cierto? ¿Cómo pudiéramos ubicarlo en esa taxonomía? Porque ojo que la llamada independencia de los pueblos hispanohablantes, también cómo calza esta teoría y cómo llegamos, por ejemplo, a la irrupción o al desmembramiento de este imperio español con la aproximación, digámoslo así, Reagan y el evangelismo, como para llegar ahí. Claro, claro. Hombre, eso es muy interesante. En el caso de Hispanoamérica y, por ejemplo, nuestros procesos de independencia, bueno, vamos, yo escuché atentamente la entrevista que hicieron ustedes al profesor don Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Que es mi jefe en realidad y mi maestro. Y bueno, ahí hay algo muy importante, ya se ha adelantado. Los procesos de independencia en Hispanoamérica hay que entenderlos, hay que interpretarlos en claves de secesión de un imperio, ¿no? Es decir, no había naciones, no había estados, no había naciones políticas cuando llegaron las fuerzas de la monarquía hispánica a esta región de Hispanoamérica que ellos habían descubierto. No lo había. Había distintos pueblos mesoamericanos en esta área, pueblos andinos, con mayor o menor desarrollo político. Muchas veces ni siquiera llegaban a conformar sociedades políticas, eran sociedades prepolíticas, dependiendo del grado de desarrollo que tuvieran, ¿no? Y en ese sentido, las independencias hay que entenderlas como el proceso de secesión del imperio español. Y aquí va siendo diferente y va siendo dual. Por ejemplo, la clave está en que cuando Napoleón, que es el rearme justamente de la Revolución Francesa, algunos interpretan a Napoleón como la contrarrevolución, pero en el fondo mantiene muchas de las instituciones revolucionarias y Napoleón es la revolución vuelta a imperio, que quiere expandirse por Europa. Entonces, choca con España y inmediatamente en Hispanoamérica, pienso en Nueva España, en la Capitanía General de Chile, surge el tema de han sido invadido la península, ha sido invadida España, está preso el rey en manos de los franceses. Es decir, la reacción primera que hay no es para abrazar como ese mito, yo no sé de dónde salió, de abrazar los principios de la Revolución Francesa, es justamente la preocupación porque... De no tomarlo, exactamente, de huir de la Revolución Francesa. De huir, o sea, de excluir a los reinos hispanoamericanos de la Revolución Francesa, de Napoleón, del Estado laico y de la separación entre la Iglesia y el Estado que representa Napoleón, porque ahí hay un concordato, o sea, ya no es lo mismo Napoleón que hace un concordato a la unión del antiguo régimen, ¿no? Es decir, en primera instancia, por ejemplo, el grito de Dolores, o sea, Hidalgo, es una cuestión contrarrevolucionaria, en ese sentido, es decir, es evitar que en estos reinos, en estas zonas del Imperio Español, se caigan los principios de la Revolución Francesa, que lo interpretan como un ateo, como un anticristiano, como el anticristo se dijo, ¿no? En fin, en suma, hay variaciones, por ejemplo, en la independencia de Nueva España, de lo que luego se formará México, Hidalgo es sin duda, pero sin duda alguna, es la reacción de la derecha primaria. O sea, realmente Hidalgo no es de izquierda, no es de izquierda liberal, no, es la derecha primaria. Y es que incluso en España, para avanzar un poco y no dilatarme, pero es que es muy enredado, en España surgen dos alas, o sea, hay dos posiciones que se enfrentan a Napoleón, a la invasión extranjera francesa. Por una parte, la derecha primaria o el antiguo régimen, ¿no? El antiguo régimen, los monarquistas, ¿no? Y por otra parte ya la izquierda liberal, que es las Cortes de Cádiz, ¿no?
es las Cortes de Cádiz. Entonces, los dos están en contra de la Revolución Francesa, perdón, de la invasión francesa, pero con perspectivas distintas, unos para implantar todo de nuevo igual el antiguo régimen y otros para reformar desde el punto de vista de un liberalismo que no es una copia del francés, es un liberalismo diferente, es el liberalismo español, ¿no? Y esto en América, para cerrar, en el caso de Nueva España tiene su matiz. Hidalgo es sin duda la derecha primaria, es la contrarrevolución, o sea, Hidalgo es eso, pero sin embargo, aquí también se influyen, no por la Revolución Francesa, porque aquí el componente católico tan fuerte es, digamos, el tope a los principios de la Revolución Francesa, y por ejemplo, Morelos, José María Morelos, ¿no? Él se inscribe y adopta los principios de la izquierda liberal española. Eso es muy importante. Incluso uno de sus ideólogos, que se llamó Carlos María de Bustamante, escribe un elogio enorme de 100 páginas a la Constitución de Cádiz. Es decir, ellos se inspiran para la construcción del nuevo Estado en el liberalismo español, o sea, en Cádiz. Por ejemplo, Morelos, aquí está el gran matiz del liberalismo español, y yo cierro. Morelos, en su proyecto de constitución y en sus bases doctrinarias, él es republicano. Eso es tremendo. Hidalgo era monárquico, por eso Hidalgo es el antiguo régimen. Hidalgo era monárquico y era la unión entre el Estado y la Iglesia. O sea, Hidalgo era un... Era cura. Era la derecha primaria. Sí, Morelos... y tiene muy, Axel, perdón, y tiene tan cierto lo que tú estás diciendo, que el jefe, el presidente de la primera Junta de Gobierno aquí en Chile, o uno de los que participaba acá, bueno, era parte del establishment, era jefe de una de las familias más poderosas, pero uno de los si no bien recuerdo, era un sacerdote. Entonces, en el fondo tenían en común eso, de que la iglesia era el establishment propio del lugar del poder, el poder político, entre comillas, y los sacerdotes, la iglesia, digamos. Lo mueve la iglesia en buena medida también. Y para cerrar, Morelos, la figura de Morelos se ve influida por el liberalismo español, y Morelos es muy interesante porque es un cura católico, evidentemente, y él es republicano, liberal, pero por ejemplo consagra claramente que el Estado es un Estado donde es un Estado católico y el Estado mantiene y defiende el culto católico y excluye cualquier otro. Esos son los matices del liberalismo español que influyen, por ejemplo, en Morelos, influyen acá. Eso es interesante, ¿no? Yo interpretaría esto así, René, rápidamente. Y que hay muchas variantes. Y en otras sí, partes, no, obviamente, bueno, apoyar por Inglaterra, ¿no? Bolívar y es otra historia, San Martín es diferente. Claro, Bolívar, y ahí también involucra lo que explica Gustavo Bueno, que es la dialéctica de imperios que está detrás de toda esta llamada, porque las cosas no se producen espontáneamente. Claro. Mira, para tratar de aprovecharte lo mejor posible, Axel, nosotros en el canal hemos abogado de alguna manera por el sistema de gobierno parlamentario. ¿Por qué? Porque comprenderás tú que con las experiencias del golpe de Estado, las experiencias recientes, la historia reciente, el golpe de Estado del 73, y ahora, ¿por qué no decirlo?, el estallido de 2019, vemos que no existen en Hispanoamérica, y pudiéramos aplicar lo mismo a Brasil, a Perú, a Argentina, donde se quiera, la figura presidencial, siendo que en esta dialéctica de imperios, detrás del desmembramiento del imperio español estaba el imperio inglés, y considerando que, por ejemplo, el régimen parlamentario surge en las Cortes de León, y que tiene también raigambre, qué sé yo, británica, nosotros nos vemos enquistados por un presidencialismo extremo, en donde no hay válvulas de escape a los conflictos políticos. ¿Cuál es la visión que tienes tú, Axel, respecto de la posibilidad de un régimen parlamentario en Hispanoamérica? Y evitar estos mesianismos, por ejemplo, AMLO, por ejemplo, qué sé yo, Evo Morales, y así podríamos estar todo el día. Claro, es muy interesante. Entonces, miren, yo creo que lo fundamental podría partir de aquí. La importancia de que las fuerzas políticas que conduzcan a nuestros países tengan un proyecto muy claro, muy definido. Yo abogo, por ejemplo, por 3 principios básicos que deberán de tener las fuerzas que queremos una Hispanoamérica fuerte y vigorosa, ¿no? A partir de sus componentes estatales, nacionales, que es
seguir por el camino de la industrialización de nuestros países. Es decir, necesitamos una economía no solamente de servicios, no solamente de comercio, sino de industrialización, porque eso es lo único que nos va a ayudar a hacer frente a China hoy, a Estados Unidos. Ahora voy a la cuestión central, pero quiero comenzar por acá. Donde el Estado tenga la suficiente potestad para mantener un equilibrio entre las clases sociales y donde hay un modelo de producción y trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Sí, de producción que tiene que ver con la industrialización y que el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos, es decir, la idea de justicia social, sea producto del trabajo y no, por ejemplo, de esta idea, por ejemplo, del ingreso básico universal, que es una locura, es antieconómico, es una locura, pero una locura. Ahora, en esa perspectiva, yo creo que en función de las fuerzas que puedan llegar o que estén en juego en Hispanoamérica, lo central es el proyecto. Yo, por ejemplo, y por ejemplo, desde el materialismo filosófico, la teoría de la división de poderes, don Gustavo Bueno la matiza, ¿no? Y él dice, bueno, esta idea de la separación de poderes es relativa, o de la independencia de poderes es relativa, porque el poder judicial, pues necesariamente hay un nexo con el poder legislativo en tanto que hace cumplir de alguna manera la legislación que ha emitido el poder legislativo, y el poder judicial sin el poder ejecutivo, que tiene las penitenciarías, las policías y la fuerza pública, pues simplemente no habría valor para esas sentencias. En ese sentido, yo creo que tal vez el peligro o la acechanza que podría traer algún régimen parlamentario es justamente esta inestabilidad de ir y venir con presidentes. Por ejemplo, en el caso de Perú, que sin ser un régimen parlamentario, tienen mecanismos muy laxos para la moción de censura y quitar al presidente, y llevan como en 3 años 4 o 5 jefes de Estado, ¿no? Pero a la more, disculpa Axel, pero a la more, a la manera, no sé, por ejemplo, en España, cuando no hay la legitimidad suficiente para formar gobierno, tienen que lograr acuerdos. Claro. Lo pongo así muy simple. Hace pocos días, ayer, anteayer, hubo un lío tremendo acá en Chile de caciques de partidos políticos poniéndose de acuerdo quién inscribía la primaria presidencial, pero ninguno de ellos tiene legitimidad de base. Por ejemplo, la candidata socialista impuesta por la expresidenta Bachelet ni siquiera es parlamentaria. Entonces, a donde vamos nosotros es que por lo menos en un régimen parlamentario, el gobierno surge desde abajo y está nítidamente diferenciada la figura de jefe de Estado, que puede ser en las monarquías el rey, o en el caso de Alemania, un presidente de la República distinto de la señora Merkel. A eso nos referíamos con, más que darle más atribución al poder legislativo, no es la idea, sino que tratar de que el gobierno se separe de la figura del jefe de Estado para mantener justamente el Estado, para lograr la autaxia. Axel, nuestro problema con el tema presidencial es que el presidente, como concentra el ser jefe de gobierno y jefe de Estado, la inestabilidad política por definición concentra tanto poder, entre comillas, es un poder vacío, porque al final, ¿qué pasa? Que cuando al presidente le está yendo mal o tiene presión social, hay 2 formas en que se va. O se va por las buenas, que es a través de lo que tú mismo planteaste en Perú, lo echan por mayoría del Congreso y lo despiden de presidente y cambian al presidente, o la otra es que se va por las malas, que ha pasado mucho en América Latina, que se va por golpes de Estado, claro, o se va de otra forma. Lo que nosotros entendemos como parlamentarismo es que el gobierno en sí tiene una base, hay una mayoría es una mayoría que existe en el Congreso, que lo pone ahí, y de hecho nosotros entendemos que es todo lo contrario, que es inestable, es más estable, tiene más poder que un presidente, porque muchas veces los presidentes en Chile, por ejemplo en Chile tiene un presidente que tiene mucho poder, pero en realidad poder de hecho no tiene, porque tiene que negociar las leyes con un Congreso que está en contra. Entonces es un presidente con mucho poder, pero es vacío su poder, no tiene capacidad de ejercicio. Es eso el concepto que nosotros, en resumen, entendemos por qué hay que modificar el régimen de gobierno. No es por la inestabilidad justamente, es todo lo contrario. Nosotros entendemos que el régimen de gobierno parlamentario es mucho más estable y tiene más poder que un régimen presidencial. Un presidencialismo, claro, sobre todo un presidencialismo que no va a tener las mayorías parlamentarias, o por lo menos lo que está pasando en España. Piensa tú que en la Comunidad de Madrid, hastiados de Podemos, hoy día está nuevamente gobernando el Partido Popular. Claro.
Profesor, entonces podríamos llegar a la conclusión de que cualquier sistema presidencial o de presidencialismo está estrictamente vinculado con una derecha alineada. No, ¿Por qué? Porque se podría figurar el presidente de la República con la figura del trono por toda la cantidad de poder que tiene concentrada. no, ¿O bueno, no? en ese sentido, no. Yo creo que en cuanto a la concentración de facultades que pueda tener el titular del Poder Ejecutivo, pues ha variado mucho. Por ejemplo, bueno, Stalin, que tenía, digamos, los órganos ejecutivos del gobierno soviético, bueno, pues tenía una autoridad tremenda y bueno, y era marxista, y era un Estado socialista, ¿no? Es decir, que esos rasgos no servirían para clasificar lo que es la derecha o qué es la izquierda, ¿no? Realmente eso va a tomar Claro. formas diferentes, ¿no? Como pueda ser bueno, sí, el caso de, o Franco, ¿no? Por ejemplo, Franco, régimen de Franco, sui generis políticamente, en donde él no se dice presidente ni ninguna forma de eso, se asume como jefe del Estado y del gobierno, las dos funciones justamente, ¿no? Y es una derecha, digamos, socialista. Yo pienso en general que lo central, que los problemas que enfrenta Hispanoamérica son el atraso económico. Bueno, en Chile es menor, la situación de Chile económicamente es distinta de otros países de Hispanoamérica, su deuda es muy baja, etcétera. Pero en general yo creo que la situación de Hispanoamérica nos obliga, desde mi perspectiva, como pueden ver, yo defino la idea de la nación política, en ese sentido soy nacionalista, la idea de la patria, del patriotismo. Necesitamos estados nacionales fuertes que puedan responder a las interna y externamente a las fuerzas que puedan oponerse a un proyecto de transformación en los países hispanoamericanos. Es decir, el hecho de que en Hispanoamérica comencemos, por ejemplo, a industrializarnos o que establezcamos un tratado de complementación que es distinta a la idea de libre comercio, de complementariedad económica entre nuestros estados con los diferentes recursos que hay en Hispanoamérica, pues eso no le va a hacer gracia ni al imperio chino ni al imperio norteamericano. E internamente es indudable que ciertas oligarquías están muy contentas y muy a gusto con la situación actual de nuestros países de dependencia, de postración económica y de una concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos frente a pues gran pobreza de la mayoría de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que la fórmula central es encontrar el proyecto político y las fuerzas políticas que tengan la capacidad suficiente de llevar un proyecto de industrialización de nuestros países, de defensa de la soberanía nacional, de la soberanía política, y que tengan la capacidad para medidas de justicia social a través de la producción y del trabajo, ¿no? En ese sentido, yo creo que necesitamos un Estado fuerte que haga frente a esas acechanzas internas, generalmente las oligarquías, y externas de los imperios en turno, ¿no? Y la impresión que tengo es que no creo que cambiase mucho la situación de tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno, si no se cambia, por ejemplo, la base de la política económica, o no hay un suficiente consenso social, ¿no?, de la población, y que esa es labor pues de una fuerza política nacionalista con una perspectiva hispanoamericana que Claro, a prácticamente... lo mejor la palabra nacionalista es la que causa resquemor, porque sería Claro. como muy complejo que, por ejemplo, en Chile un partido, un movimiento se erigiera como nacionalismo, con la nacionalista, con la carga peyorativa que la palabra tiene, sin perjuicio de que en sí Ah, mismo claro. el nacionalismo no tendría por qué ser malo, Sí, pero en el tú sentido del sabes que para nacionalismo, muchas... de patriotismo, ¿no? O digamos, de la defensa del Estado nacional, en defensa de la nación política, con soberanía, con capacidad económica propia, con justicia social, ¿no? Lo que me llama la atención Sí, en el tema de la soberanía política, porque eso. cada vez más encuentro yo que en cuanto a la política internacional es disminuir la política, o sea, la soberanía política de la nación. ¿Y dónde me he dado cuenta yo? En este caso con el presidente de El Salvador. Empezó a intervenir fuertemente, cambiando democráticamente todas las instituciones, sacando a personajes que los tildaba de corruptos, pero a través de democráticamente, porque logró la mayoría tanto en el Congreso como Sí, la que le eligió a él. ellos, claro. Y todos Y se le claro, echaron encima, ¿no? ¿Te refieres a eso? y la comunidad internacional, tanto Estados Unidos, Canadá, empezaron a atacar de una manera exorbitantemente invasiva Sí, la soberanía nacional. ¿Cómo equilibramos ese punto? sí, yo creo que eso es muy importante y es producto, bueno, sí, del proceso de los rasgos que hubo de globalización económica,
políticas reales que hubo de manera efectiva, ¿no? Y que esa es la gran, yo creo que esa es la gran lucha que tenemos en Hispanoamérica desde una perspectiva patriótica, del patriotismo, del hispanoamericanismo, es decir, defendiendo la soberanía de nuestros estados nacionales, pero asumiendo de que formamos una unidad continental de México a la Patagonia, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la lucha, justamente que, por ejemplo, hoy la izquierda ha abandonado, porque hoy lo que priva es la izquierda fundamentalista. Yo creo que una de las banderas que tenemos que defender es la defensa de los márgenes de soberanía política para nuestros estados, en materia económica, en materia de política exterior, ¿no? Eso es fundamental y ese es el reto. Axel, en ese punto, ¿cómo crees tú que se ha visto mermado, ¿cierto? Los temas de soberanía, por ejemplo, con la irrupción muy fuerte, porque partíamos recién del trono y el altar, ¿cierto? El trono, el altar necesariamente católico, y la irrupción, llamémoslo así, fuertemente evangélica en Estados Unidos con Reagan, y obviamente en este rato Bolsonaro. Bolsonaro tiene un apoyo del pueblo evangélico bien importante, y cuestión que no está ausente en Chile. Por ejemplo, uno de los candidatos presidenciales, que aquí son tildados de extrema derecha, tienen como base de apoyo un cierto fundamentalismo evangélico. Claro, eso es interesante. Es decir, en Estados Unidos, y es interesante, digamos, cuáles son las características o qué derecha hay hoy en Hispanoamérica. Esa podría ser a lo mejor conducir por claro. ahí. Pues si la izquierda que hoy priva en Hispanoamérica, por desgracia, es esta izquierda indefinida fundamentalista que no nos lleva a nada, o sea, hay que ser tajante, no nos lleva a nada. Si no nos ponemos a pensar en la defensa del Estado Nacional, en industrializar a nuestros países, no hay nada que hacer. Y por el lado, las derechas en Hispanoamérica al día de hoy, me parece que las derechas que están privando hoy en Hispanoamérica, que siempre lo han hecho, es la derecha liberal. La derecha liberal. Por ejemplo, Bolsonaro tiene sus matices, tratar de clasificar todo esto. Habría quien lo podría identificar como una especie de derecha no alineada, por ejemplo. Pero sin embargo, yo creo que en Bolsonaro, como pasa también desde Estados Unidos, el tema protestante, el tema del avance totalmente intencionado, premeditado de los Estados Unidos, ir mandando a estas fuerzas religiosas, va con toda la intención de romper la unidad incluso sociológica que hay en nuestros pueblos. Es decir, es todavía romper más aún las características de unidad que pueda haber en Hispanoamérica. Es decir, en el fondo son herramientas políticas también de Estados Unidos, ¿no? Indudablemente. Por ejemplo, aquí en Chiapas, que es la frontera sur de México, hay... Con Guatemala, exactamente. Hay una gran cantidad de grupos protestantes en las zonas de los pueblos indígenas. Y entonces, ¿esto en qué deviene? Bueno, esos pueblos indígenas a su vez piden las autonomías, es decir, quedar al margen del Estado Nacional. Entonces, cuando vienen las transnacionales, porque ahí es una zona, hay distintos minerales, ¿no? Cuando vienen las transnacionales, ya no tienen que negociar con el Estado Nacional, sino tienen que negociar con estas comunidades que desde luego no tienen capacidad ni de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ni de capacidad de hacer frente a estas presiones, pero además donde están fuertemente asentados grupos protestantes. Eso es importante. Hay un libro ahí para no ahondar más, pero hay un libro que está publicado en formato digital que es de un antropólogo norteamericano que se llama David Stoll. Está en la página de filosofía.org del proyecto de la Fundación Gustavo Bueno, que se llama, textualmente me parece que es algo así como la cuestión protestante en América Latina. Algo así se llama, pescadores de hombres o forjadores de imperios, me parece que se llama. Entonces, ahí está ese papel también interesante, ¿no? Perfecto. Axel, bueno, para ir redondeando y agradeciéndote la participación en Matices, en donde no todo es blanco y negro, es muy importante la visión, porque no solamente nos has dado la clasificación de los textos de Gustavo Bueno, sino que también nos has dado tu visión respecto de por qué es necesario industrializar. Por ejemplo, aquí hablar de industrialización es clasificarte inmediatamente en la derecha en la izquierda más compleja.
sin perjuicio de que, como tú bien explicaste, no necesariamente pedir industrialización es ser inmediatamente tachado de uno u otro lugar. Poco para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro en Hispanoamérica considerando los últimos eventos, particularmente centrándolo en los casos de Chile y Colombia? Porque por lo menos de lo que vemos a través de los medios de comunicación, y lo comentábamos con los colegas, la iconografía, la simbología, incluso la vestimenta es muy similar y vuelvo a insistir con todo esto simbólico a lo que ocurrió en Chile en octubre de 2019, pareciera ser la réplica en Colombia, y que tiene muchos matices también de el Black Lives Matter, o sea, las siglas ACAB, All Cops Are Bastard, ¿cierto? O 1313 también, que le ponen así. Un concepto de ves la tú? izquierda indefinida. Exactamente. ¿Cómo ves tú el panorama de aquí a un tiempo más, y cuál crees tú que va a ser el resultado de la Convención Constitucional? Claro. Yo parto es decir, yo me defino en términos filosóficos y políticos totalmente encuadrado, digamos, en el materialismo filosófico, ¿no? En la Escuela de Filosofía de Oviedo, en el pensamiento de don Gustavo Bueno Martínez. Y él sostiene una tesis en un libro que se llama España frente a Europa, que es la idea de una comunidad hispánica, una comunidad hispanoamericana, ¿no? Es decir, él ubica, ahí lo tiene nuestro amigo, pensé que lo tenía nuestro amigo René el libro, porque vi que tenía ahí distintos libros. Eso es, en la 9 edición. Que vi una foto de René con ese libro, dije, ahí lo tiene. Y ahí, entre otras tantas cosas, está la tesis de que por nuestros orígenes históricos, frente a los distintos bloques, frente a los distintos fuerzas internacionales de ahora, que son los Estados Unidos y China fundamentalmente, hay que oponer, hay que levantar para que nuestros países no queden totalmente barrenados, ya sea por China o por los Estados Unidos, hoy por China con una gran penetración económica en la zona, en la idea de una comunidad hispánica, de una comunidad hispanoamericana, de una alianza política y económica entre todos los pueblos hispánicos. Y en ese sentido, yo creo que el futuro para Hispanoamérica se ve en lo inmediato bastante confuso y bastante dificultoso. ¿Por qué? Porque ninguna de las fuerzas políticas en nuestros países que tengan presencia electoral, que influyan o que estén al mando de los estados, no tienen en su perspectiva ni la idea de industrialización, ni la idea de la justicia social, pero no por la vía de andar regalando dinero a diestra y siniestra o hablar de igualdad. O sea, eso es un mito. Hablar de igualdad es un mito. Por eso la idea de justicia social es distinta. Incluso don Gustavo Bueno la define unos parámetros muy claros dentro de la sociedad política. Que tiene porque que ver... es distinto la seguridad social del asistencialismo. Exactamente, exactamente. Es decir, esto de regalar bonos. Eso. Yo cuando hablo de justicia social, ni siquiera estoy pidiendo de ninguna manera una idea de estado de bienestar a la europea. Eso sería terrible, es nefasto. Hasta creo que sociológicamente es malo para los pueblos porque los vuelve acomodaticios y comodinos, sino la idea de la producción y el trabajo. Es decir, las fuerzas que hoy operan en Hispanoamérica, tanto por la izquierda y por la derecha, no están pensando en la industrialización de nuestros países, no tienen en sus marcos la defensa de la soberanía política de nuestros estados, no tienen en sus marcos la idea de un modelo de producción y trabajo que genere márgenes de justicia social a través del trabajo y la producción, no de andar regalando dinero o a diestra y siniestra, de un equilibrio entre las clases sociales, donde el Estado equilibre las clases sociales y se defienda la soberanía nacional. Ninguna fuerza está teniendo esta perspectiva, y mucho menos la idea de la unidad continental, que no esto se parte de respetar la soberanía de nuestros estados, pero sí de unidad política de nuestros países. Y en ese sentido, los estallidos que hay, por ejemplo, en Colombia o en Chile, yo muy respetuoso de la política interna de cada uno de nuestros países, es que, claro, son las contradicciones que socialmente se han ido acumulando. Por ejemplo, en Chile el tema de las pensiones, el tema de acceso a la educación superior, en fin, no voy a poner, ustedes lo conocen mucho mejor que eso, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, ¿no?
genera estas problemáticas sociales indefectiblemente, es decir, no estamos en situaciones como el estado de bienestar europeo, todo lo contrario, situaciones graves de carencia y de pobreza en nuestros pueblos, y que esos problemas van estallando periódicamente, de vez en vez, acusado por distintas coyunturas políticas del momento, pero que sin embargo son eso, son chispazos, son coyunturas que no tienen ningún proyecto fijo ni definido, y que aún en el seno de esas protestas, de ese malestar expresado así, ni siquiera hay unidad de ningún tipo, ni hay concordancia de ideas políticas, ni hay proyecto político, es decir, va a pasar lo que va a pasar, es decir, no va a pasar, va a terminar pasando nada, ¿no? Es decir, en Colombia. Lampedusa, gatopardismo, dices tú. Total, es decir, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Entonces, en que mientras no haya un proyecto, desde mi perspectiva, con las características que hemos dicho, de industrialización, de defensa de la soberanía nacional, de defensa de la soberanía política, del Estado nacional, de la idea de la comunidad hispanoamericana, no va a cambiar poco la situación de nuestros pueblos. Es decir, en Colombia, donde, bueno, con todo respeto lo digo, ¿no? Totalmente un Estado que tiene 7, 9 bases militares norteamericanas en su suelo, no puede ser un Estado soberano. No es un Estado soberano. Además, con un modelo económico ultraliberal que dejó a Colombia desarmada. Entonces, claro, se han acumulado las contradicciones, pero ¿qué pasa en Colombia? Por ejemplo, igual el tema de la cuestión indigenista y que de las comunidades autónomas y que la autonomía de los pueblos indígenas y con lo del feminismo, es decir, se conjuntan un montón de vertientes ideológicas que no están definidas políticamente o que peor aún, como el caso del indigenismo, van en contra del Estado nacional, ¿no? Y en ese sentido, mientras no haya una fuerza política con un proyecto como el que estamos tratando de enunciar, con sustento popular, con consenso popular, estamos, yo creo, en una situación sin salida. En el caso de Chile, respetuosamente, tal vez en el caso de la Constitución, en Chile yo lo veo, es esta izquierda, lo digo respetuosamente, que cree que ya con Inti Illimani, ¿no? Y cantar el pueblo unido jamás será vencido, ya cambió todo, ¿no? Entonces, y está luego la diferencia entre lo que puede establecer la Constitución y lo que en la realidad se haga, ¿no? Yo diría eso en ese sentido para glosar, que estos chispazos de malestar que son producto de las contradicciones sociales en el seno de nuestras sociedades, si no están o dirigidas por un proyecto político claro, definido, pensando en el Estado Nacional y en la unidad hispanoamericana, poco o nada va a cambiar y que simplemente son chispazos del malestar social que a veces hay y que va siendo usado por unos o por otros, ¿no? Yo diría eso, mi estimado René. Sí, muchísimas gracias, Axel. Yo le iba a pedir a Fernando en primer lugar y a Jehú que nos dieran sus reflexiones finales para cerrar el programa del día de hoy. Claro que sí. Axel, agradezco tu presencia en el programa hoy día porque fuiste muy ilustrativo en explicarnos en forma muy clara, muy clara y muy didáctica, digamos, los conceptos de qué se entiende por la derecha, cuáles son las clasificaciones, digamos, de la izquierda y de la derecha con una perspectiva diferente de la que uno normalmente tiene sobre lo que es definir izquierda y derecha, digamos. Es una definición con perspectiva, con un punto de vista más lejano de lo que es el día a día, el estar muy cercano a la visión que a veces nos da prejuicios. Tenemos muchos prejuicios, digamos, con esta clasificación. Y efectivamente, esta clasificación, obviamente que es muy humano clasificar, pero nos da por lo menos una forma de poder entender las dinámicas modernas. ¿Ah? Y me parece muy interesante la visión y la forma como tú lo explicas, ¿ah? Muy clara. Bueno, y agradezco tu presencia en el al contrario, es programa. un placer estar con ustedes. Muy bien. Jehú. Bien, dar gracias a don Axel por esta exposición y esta clarificación que nos ha hecho respecto a estas izquierdas y derechas. Y creo que es complejo analizarlo a nivel general porque partiendo de la base de que hay algo en común, primeramente en las ideas que se identifican con el Estado, tanto de derecha como de izquierda. Y a lo largo del contexto histórico, cada una ha ido evolucionando cada vez más a una idea social. No sé, en lo que decía usted, que hay una derecha también
que es, aparte de liberal, también recoge algo social, reconociendo cosas a los trabajadores. Sí, Asimismo, la izquierda, con esa misma idea de protección a los trabajadores, de la idea de cuidar el Estado, y finalmente estas ideas confluyen en nuestra sociedad, y de ahí creo que es el inicio de donde hay tantos matices en nuestra política, porque sin duda se recogen ideas de este lado como de este otro, de izquierdas y de derecha, en la cual se quiere llegar a una convergencia social o a un centro, o a un equilibrio, pero el problema es lo que decía usted a la hora de finalizar o llegar a una conclusión de cómo mejorar el sistema, necesariamente tiene que haber ese acuerdo de la sociedad, por ejemplo, la sociedad chilena en general, con una visión clara y con una perspectiva de trabajo, con ideas claras, porque sin duda que el mayor problema de estas izquierdas fundamentalistas es tratar de esa visión, de esa claridad en sí misma, es tratar de oscurecerla y sembrar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquí se inicia la caza entre los buenos y los malos. Y creo que eso genera un líder mesiánico y a la vez ideas que nos llevan, como explicaba con el profesor René, que el gran problema de esta sociedad es el fanatismo. Entonces llega tal el nivel de identificación con esa persona que se generan los conflictos y las personas ya no piensan por sí mismos, sino que hacen lo que les dicen que hagan. Y creo que este programa es fundamental para entender esos matices y poder sacar unas conclusiones que lleven al aporte de la sociedad y que esto se vaya masificando. Y por eso queremos darle las gracias por su tiempo y por exponerlo esta idea y ir llegando a estas conclusiones. Eso sería, muchas gracias. Al contrario, Geu, ha sido Axel, un placer. por favor, si nos ayudas a despedir el programa con tus palabras finales. Muchísimas gracias. Este Claro. fue el programa de Matices, lo despide Axel Juárez. Bueno, primero que todo, agradecer enormemente a Fernando, a René, a Geu la invitación. Sí, son muy activos, ya vi que también invitaron a Joaquín Robles, que también es de nuestro entorno y que es diputado por el partido de Vox en España. Es decir, muchas gracias también porque nos ayudan a subir a nosotros a difundir nuestras tesis, y algo más importante que es, eso estrecha los lazos entre nuestros pueblos hispanoamericanos. Nosotros que creemos en la unidad de Hispanoamérica, en que debemos de estar unidos para no estar dominados por los imperios de la hora, es un ejercicio muy importante. Y yo cerrar con esta última reflexión. Yo creo que lo único que puede sacar a nuestros pueblos hispanoamericanos adelante es un proyecto, planes y programas que tiendan a la defensa de la soberanía nacional, a defensa de nuestro Estado nacional frente a las acechanzas internas y externas, un modelo de producción y trabajo, es decir, esto tiende a la industrialización, y esto no implica necesariamente el estatismo, sino un acuerdo entre el Estado y las fuerzas empresarias. Eso es fundamental. Es decir, simplemente el Estado como orientador, pero aquí el papel de la producción, de la productividad y el trabajo lo tiene la iniciativa privada. Eso es muy importante para que no ahí se malinterpreta lo que dijimos, y la idea de la justicia social a través justo de la producción y el trabajo y la comunidad hispanoamericana. Yo creo que esas son las claves para que nuestros países sean fuertes y puedan hacer frente a los problemas que hoy tenemos presentes. Yo diría eso. Perfecto, Axel. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, que estén muy bien. Un fuerte abrazo, que estén muy bien.